Hola, muy buenos días a todos. Soy Eduardo García, ingeniero del Departamento Comercial de Ingeciber. Gracias por asistir a este webinar Aumentar la eficacia de lubricación y enfriamiento de motores y transmisiones con Particle Works. Hoy les mostraré este novedoso software que usa el método de simulación de partículas en movimiento y debatiremos acerca de cómo aprovechar las capacidades de Particle Works para reducir el tiempo de desarrollo y el número de prototipos. El objetivo final de este tipo de herramientas es reducir los costes en la etapa de creación y de prototipos de la industria. Al fin y al cabo, estos webinars sirven para transmitir cierta confianza al usuario que desconoce el software, al poder comprobar cómo empresas punteras y de alto prestigio realizan sus simulaciones con Particle Works en este caso, y poder ver parte de los resultados que obtienen. En particular, veremos ejemplos de prototipos en el ámbito de la lubricación y refrigeración de motores y transmisiones en este webinar. Así que comenzamos. Muy brevemente presento nuestra empresa, ya que muchos la conocéis. Ingeciber es una empresa especializada en ingeniería asistida por ordenador. Llevamos ya 35 años no solo distribuyendo estas soluciones de software, sino guiando a nuestros clientes a través de soporte técnico especializado y realizando proyectos de consultoría en ámbito civil, mecánico y de fluidos. Asimismo, hemos formado a muchísimos técnicos de España a través de numerosos cursos nacionales e internacionales, como el máster de elementos finitos que hacemos junto a la UNED, que comenzará la 27ª edición en unos días. Y actualmente distribuimos los softwares que veis aquí, los tres CFDs Particle Works, CFD sin malla, CFD++, el típico software CFD que utiliza malla, y Flownex, que es CFD 1D para simulación de sistemas. Y bueno, Space Claim, Discovery y CivilFen, que muchos conoceréis, que no solo lo distribuimos, sino que también lo desarrollamos. Así que empezamos con la agenda. Este es el programa que veremos. Comenzaré explicando de forma breve qué es Particle Works, cuál es su metodología, qué hay detrás de él para realizar la simulación del movimiento de partículas, y lo haremos a través de una serie de casos de estudios reales de clientes usuarios de Particle Works sobre lubricación de engranajes, eh, en concreto de la empresa italiana Comer Industries, y mostraremos posteriormente casos sobre transferencia de calor en motores eléctricos o e-motors y enfriamiento de pistones de un nuevo motor a través de aceite o otros líquidos mediante ejemplos reales de las empresas que son usuarias ya de Particle Works, Drive System Design y la conocida Wärtsilä. Así que ya muchos a lo mejor conocéis a Particle Works, pero para comenzar a conocerlo, lo más importante es saber que es un software CFD, que al contrario que la mayoría funciona sin malla, mediante la resolución de la ecuación de Navier-Stokes, es decir, el proceso de preparación del modelo de simulación logramos que se reduzca enormemente con el consiguiente ahorro, puesto que no hay que generar la malla, y sin embargo es una gran herramienta con una gran precisión a la hora de simular y estudiar la rotación de elementos que interactúan con el fluido. Pero también es muy adecuado y muy agradecido de usar a la hora de analizar las salpicaduras y el movimiento de la superficie de líquidos, como vemos en este ejemplo de tanque al que sometemos agitación y observamos el vertido y cómo se mueve el fluido y podemos distinguir todas las modificaciones de su superficie libre. Particle Works también puede resolver el movimiento de polvos o partículas sólidas en el fluido, así como cuerpos rígidos que interactúan con las partículas. Por ejemplo, podríamos analizar perfectamente el comportamiento de un barco flotando sobre un río. Con respecto a los usos o aplicaciones de Particle Works, ya hemos mencionado un par de ellos, pero vamos a enumerar todas las aplicaciones en las que este software es realmente ideal. O sea, puede hacer muchas más cosas, pero destaca mucho si queremos trabajar en estos campos que vamos a enumerar. El comportamiento del aceite y lubricación de transmisiones, rodamientos y cojinetes,
como por ejemplo la lubricación de pequeños elementos, en este caso un sistema de rodamientos en el que el fluido es no newtoniano, y como veremos más adelante podemos tratar fluidos muy viscosos. Además, podemos analizar el efecto de enfriamiento del aceite u otros fluidos en motores, pistones o maquinarias de accionamiento. Pero también podemos analizar los chorros de agua en turbinas Pelton para comprender el par u otros aspectos relacionados con la eficiencia de esos sistemas. Y como hemos dicho, bueno, además de sprays y riegos, en los que realizan muy buenas simulaciones, es capaz de estudiar fluidos altamente viscosos, tales como el chocolate, pegamento, cemento, grasas, de modo que Particle Works puede abarcar diferentes aplicaciones y trabajos en diferentes industrias. Enfocado a su versatilidad, permítame que les muestre un vídeo sobre un proyecto, este sí es un proyecto real, del usuario Motores Marelli, italiano, le voy a dar, sobre la simulación virtual de la lubricación con aceite que habla por sí solo. El objetivo fue reducir el número de prototipos y pruebas y aumentar la eficiencia del sistema de lubricación, generando un importante ahorro de costes en el departamento de desarrollo de motores Marelli. De forma añadida, pudimos conocer y evaluar diferentes escenarios de forma muy ágil, un análisis detallado del sistema de lubricación que de otro modo no son accesibles con herramientas de medición y que con software sí se puede llegar a alcanzar. Como vimos en la simulación, los ingenieros de Marelli pudieron desarrollar rápidamente un elemento de creación de prototipos y también fue capaz de comprender cuál era el comportamiento en algunas áreas que no eran accesibles experimentalmente. La verdad es que son vídeos realmente vistosos que nos permiten ver el comportamiento de los fluidos. A continuación, bueno, esto son vídeos que os pongo porque también son muy vistosos, el flujo de aceite alrededor del motor de un automóvil. Este no es un caso real de estudio, sino un estudio hecho por Prometec, que son los desarrolladores de Particle Works, una empresa japonesa. Podemos ver. Y igualmente, este es otro estudio hecho por Prometec, en la que podemos observar la simulación de la circulación del aceite de forma realmente vistosa. Ya os digo, esto no son casos de estudios reales, como los que vamos a ver a continuación, pero creo que merece la pena unos segundos para poder ver cómo es capaz de simular el comportamiento de los fluidos. Ahora sí, vemos el caso de estudio otro caso de estudio de Comer Industries, empresa que produce diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, en este caso analizan la carga que produce el peso de la rueda, donde se produce el acoplamiento de la caja de cambios, que acopla el motor eléctrico con el eje. Y de este modo los técnicos de Comer Industries querían analizar esta caja de cambios en particular, querían comprender cómo fue la lubricación del sistema a diferentes velocidades de rotación y con diferentes orientaciones de rotación en sentido horario y antihorario y también en diferentes ángulos de inclinación del elemento sobre sí mismo. Estudiaron a 0, 30, 60 y 90 grados. Y así no solo pudieron estudiar en profundidad la lubricación del sistema, sino también optimizar el nivel de aceite para reducir o minimizar las pérdidas de aceite de este sistema. Entonces, obviamente, mediante simulaciones tan ágiles como las que permite Particle Works, pues se reducen muchísimo los costes en comparación con hacer pruebas de laboratorio. Seguimos con Comer Industries.
en el que podemos observar, por un lado, la simulación y, por otro lado, la prueba de laboratorio, ya que lo que, al fin y al cabo, fue una validación del software, lo que hicieron desde Comer, en el que vemos cómo se lleva a cabo la lubricación de una caja de cambios. Si nos fijamos, podemos ver una clara diferencia entre la lubricación de los cojinetes de la parte de abajo y de en medio, comparado con la parte superior, que está deficientemente lubricado, y observamos lo mismo en el ejemplo empírico que hicieron de validación. Para realizar esta validación, Common Industries estableció una escala que medía la calidad de lubricación de partes específicas, siendo 1 una pésima lubricación, 4 una lubricación excelente. De este modo, compararon diferentes condiciones de trabajo y comprobaron que los datos recabados en laboratorio y mediante la simulación con ParticleWorks eran equivalentes. De hecho, podemos ver que donde la simulación indicó que el área estaba muy mal lubricada, coincide con el resultado de las pruebas de laboratorio. Si continuamos, veremos ahora un ejemplo, un caso de estudio real de enfriamiento de un motor eléctrico mediante inyección de aceite, donde ParticleWorks realiza un análisis térmico realizado por la empresa Drive System Design. Es un estudio realizado en Reino Unido llamado Thermal Optimization of E-Drives using Moving Particles Semi-Implicit Method. Este documento, por cierto, os lo puedo enviar si alguien estuviera interesado, y donde tratan de optimizar el enfriamiento del siguiente sistema, en el que tenemos este rotor en el centro, que por supuesto gira contra un motor de arranque y algunas bobinas y un área de inyecciones de aceite para incorporar el conector en la parte superior de las bobinas. De modo que la empresa Drive System Design pretendían primero comprender cómo se distribuía el aceite por el sistema. En nuestro vídeo veremos el aceite de color azul y las partículas de aire en rosa. Y una combinación de ambos colores que muestra la combinación de ambos fluidos, aceite y aire. La simulación se llevó a cabo para poder comprender cómo era la distribución del aceite por el sistema y poder extraer el mapa HTC o Heat Transmission Coefficient sobre las paredes, y una vez que tenemos estos valores, simplemente lo podemos simular a través, por ejemplo, del software ANSYS con el que ParticleWorks presenta una integración, poder simular la temperatura dentro del motor mismo para que pudiéramos entender cuál es el área crítica con mayor temperatura dentro del sistema. Es importante resaltar que este tipo de simulación se realizó en solo 3 días, con 3 configuraciones diferentes, y a lo largo de una semana los técnicos fueron capaces de probar el modelo con diferentes condiciones, proporcionando una información sumamente valiosa a la hora de tomar decisiones para el desarrollo de este motor. Vemos rápidamente la simulación de un prototipo de pistón de la empresa Wärtsilä para medir su enfriamiento, en el que usaron exclusivamente aceite. Para investigar el efecto del aceite, no solo en términos de refrigeración del motor, sin tener en cuenta, intentaron investigar el efecto del aceite solo en términos de refrigeración del motor, sin tener en cuenta el efecto lubricante en el pistón. En particular, los ingenieros de Wärtsilä estaban interesados en comprender cómo el aceite se esparciría y afectaría a esta pequeña galería. Para realizar la validación del software, que es muy importante para
para este tipo de empresas que tienen un alto índice de calidad, pues quisieron validar los datos obtenidos en la simulación con datos experimentales reales que se obtuvieron mediante la colocación de puntos de interés con múltiples termopares y sensores. De este modo, como podéis ver en la imagen, existe una muy buena correlación entre la temperatura local predicha por ParticleWorks en rojo y la medida real empírica en azul. Por lo que después de este paso de validación realizaron numerosas simulaciones a diferentes cargas y condiciones y en todos ellos comprobaron que continuaba existiendo esa correlación entre valores simulados y medidos. Y el software fue especialmente preciso para las temperaturas más altas que aquí podemos ver en puntos rojos. De este modo, pues bueno, también la empresa Wärtsilä quedó bastante satisfecha con la validación del software y su eficiencia. Para hacer un sumario, unas conclusiones, bueno, ParticleWorks es un software CFD que utiliza el método MPS, como hemos dicho. Al trabajar sin mallas reduce muchísimo los tiempos de diseño y ejecución del modelo. Yo, sinceramente, los que no lo hayáis probado, os invito a conocer este tipo de software porque es un salto cualitativo con respecto a otros CFD. Sí que es verdad que tiene unas aplicaciones muy específicas, pero dentro de esos campos, esas aplicaciones, es realmente eficiente. Permite realizar pruebas de prototipos muy ágiles y reduce enormemente los costes. Los clientes están muy satisfechos. Un poco para repetir, estas aplicaciones más relevantes a las que me refiero son la distribución de aceite en un sistema, conocer los volúmenes y caudales de aceite en áreas concretas. Podemos usarlo también para conocer las pérdidas de aceite y el desarrollo de la temperatura en el sistema y el efecto de refrigeración de aceite o otros fluidos, por supuesto. Sobre todo, pues la industria lo está utilizando para cajas de cambio, transmisiones, rodamientos y cojinetes, motores de combustión interna, motores eléctricos, simular flujos de superficie libre, sprays, riegos, y se utiliza mucho también en la industria del embotellado y llenado de productos líquidos. Con el objeto de dar a conocer ParticleWorks vamos a realizar, esto creo que es bastante interesante, una serie de cursos gratuitos cada 3 meses aproximadamente, con el apoyo de Enginesoft, que es el distribuidor de ParticleWorks en Italia, que ya llevan unos años trabajando con esto. La idea es que después de realizar el curso, que dura una jornada, os prestaremos el software durante 4 semanas, siempre con el compromiso de hacer un seguimiento muy estrecho por parte de nuestros ingenieros a la empresa que esté probando el software, porque es importante hacer ese seguimiento para que realmente lo lleguéis a conocer apropiadamente. Estos cursos tienen las plazas muy limitadas, son exclusivamente para empresas del sector. Lo siento por los estudiantes, que siempre tenéis mucho interés en este tipo de formación. Y bueno, yo estoy a vuestra entera disposición. Aquí tenéis mi email. Y he querido reservar para el final la que creo que es la mejor aplicación de ParticleWorks que ahora os mostraré en la siguiente diapositiva. Bueno, daros las gracias por asistir a este pequeño webinar. Como sabéis, estamos a vuestra disposición para probar el software, resolver dudas, conocer más aplicaciones, precios, saber si ParticleWorks se ajusta a vuestras necesidades específicas. Estamos a vuestra disposición. Y bueno, como os he dicho, lo prometido es deuda, la mejor aplicación hasta el momento de ParticleWorks ha sido estudiar cuál es la forma más efectiva de tirar una caña de cerveza a la hora de lograr una espuma perfecta. Según ParticleWorks, lo ideal es tirarla en 2 fases, pero bueno, seguro que aquí se abriría un amplio debate y ojalá algún día nos podamos ver y compartir unas cañas para realizar esta comprobación de forma empírica, si el camarero nos lo permite. Muchas gracias, un saludo. Soy Eduardo García Márquez de Ingeciber y
repito, estamos a vuestra entera disposición. Saludos, gracias.